alguno de ustedes, en tanto vamos haciendo la presentación, en tanto voy hablando, alguna de ustedes tiene una pregunta, una inquietud, una sugerencia, la podemos ir haciendo, vamos solicitando la palabra en el chat o vamos abriendo el micrófono y vamos pidiendo la palabra. ¿Listo? Listo, perfecto, no, tranquilo. Si no tenemos, por alguna cuestión no podemos abrir la cámara, no hay problema. La idea es que estemos bastante atentos. Por favor, me confirman que estén viendo la pantalla. Sí, señor. Ya la estás presentando. Listo, muy bien. Entonces vamos hoy a hablar de perspectivas pedagógicas para la acción comunitaria y la educación popular. Entonces ya me presenté, Sebastián Borbón. Entonces, bueno, me vuelvo a presentar. Entonces, para los que acaban de llegar, mi nombre es Sebastián Borbón de Narváez, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en docencia de la Universidad de La Salle. He trabajado con comunidades campesinas e indígenas desde los 14 años por ahí. He trabajado en el ejercicio de derechos humanos, de educación popular, coordino una red de investigaciones y espiritualidades y también trabajo en el sector institucional, ¿no? Trabajo en un colegio de La Salle. Bueno, entonces vamos a arrancar. ¿Cuál camino vamos a recorrer? Y esto también es bastante importante. Metodológicamente, es importante siempre a iniciar con una actividad de contacto, una actividad de confianza, una actividad que rompa el hielo, pero también ser muy claros y muy presentes en qué es lo que vamos a hacer, Entonces, el día de hoy, que se complementará el próximo sábado, para hablar de las perspectivas pedagógicas de la educación popular, de la acción comunitaria, vamos a hablar de 3 elementos. El primer elemento, lo educativo. ¿A qué nos referimos con educación? Sí, todos hablamos de educación, sí, hay un ministerio de educación, pero ¿qué es en verdad la educación? Segundo elemento, ¿qué será entonces lo pedagógico? ¿Cómo podemos comprender la acción pedagógica? Y tercero, vamos a ver qué es lo didáctico. Bien, entonces vamos a arrancar. Voy a hablar rápidamente cuál es la diferencia de estos 3 conceptos. Posteriormente los aplicaremos a la educación popular y para cerrar vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Listo? Entonces, espero que la primera parte, la explicación de los 3 conceptos, la explicación de la educación popular se alargue aproximadamente hasta las 5 de la tarde y de 5 a 6 podamos hacer el ejercicio práctico e ir revisando cómo hay diferentes perspectivas pedagógicas, acciones pedagógicas que se pueden implementar de una manera coherente, de una manera acertada, de una manera contextualizada dentro de los escenarios rurales. ¿Bien? Bueno, entonces cuando hablamos de lo educativo, cuando hablamos de la educación, ¿de qué estamos hablando? Es un proceso constante de formación que no implica lo disciplinar. Bien, a ver, voy a poner un ejemplo. Cuando la mamá o el papá o los hermanitos toman al bebé de la mano para que el bebé comience a dar sus primeros pasos. Es un proceso formativo, pero no estamos hablando de algo disciplinar, no le estamos enseñando matemáticas, ciencias, no, está aprendiendo algo, está adquiriendo un saber que lo damos como natural, pero lo está adquiriendo, pero no hace parte de la formalidad. Entonces, no todo acto educativo es un acto formal. Y eso es importante decirlo. Una discusión, un diálogo, el diálogo que tenemos con las personas mayores, el diálogo que tenemos con el vecino, con la vecina, el diálogo que tenemos con nuestros hijos, con nuestras hijas. Eso hace parte del proceso educativo. ¿Por qué? Porque es un acto formativo. Pero entonces no estamos hablando de una cuestión formal. Claro, la mayoría de la educación se ha comenzado a ver como un acto formal, que el niño a cierta edad ingresa al preescolar, hace unos cursos, aprende a leer, a escribir, ingresa a la primaria
Sale de la primaria, ingresa al bachillerato, sale del bachillerato, ingresa a la universidad. Eso es claro, una gran parte de la educación y no podemos desconocer su importancia. Sin embargo, no toda educación está mediada por las instituciones. Una tercera idea, no toda acción educativa es intencionada. Muchas cosas de las que nosotros sabemos, de las que nosotros hemos aprendido, no lo hemos hecho porque alguien se lo propuso. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo tenía como 15 años, mi papá me dijo, toma el carro. Había una intención de que yo aprendiera algo. Pero cuando mi papá hizo un comentario, cuando íbamos caminando por la calle, y vio que una persona botó la basura al piso y no la guardó, él dijo, esa persona tan sucia, o mire, esa persona no tiene unos buenos hábitos. La intención de él no era formarme, él estaba solamente haciendo un comentario, pero posiblemente lo que yo aprendí, lo que yo adquirí de esa frase que él dijo puede ser mucho más significativa que la intención de vamos y le enseño a manejar, vamos y te enseño a escribir, vamos y te enseño a leer. Eso tiene una intención, pero hay muchas acciones educativas que no son intencionadas, ¿bien? Y que finalmente dentro de la vida práctica representan un porcentaje bastante elevado. ¿Qué es lo educativo? Es un proceso de aprendizaje. ¿Qué aprendemos? Claro, aprendemos que 1 más 1 es 2. Aprendemos que la M con la A suena a ma. Aprendemos que la fuerza de gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo aprendemos, saberes disciplinares. Pero también aprendemos habilidades, como la habilidad comunicativa. Y el hablar, dentro de esas habilidades comunicativas que son hablar, escribir, leer y escuchar, el hablar es una habilidad que fuimos aprendiendo naturalmente, de a poquitos, sin una institución, sin una intención, ¿sí? Sin un saber, pero fuimos haciéndolo de a pocos porque nos fuimos agrupando a un grupo humano, en este caso nuestra familia, nuestra vereda, nuestro municipio, nuestra ciudad, nuestro país, y fuimos adquiriendo esas habilidades, ¿bien? Bajo un proceso educativo. Aprendemos también conductas, ¿sí? Cómo comportarnos, cómo vivir unas ciudadanías, cómo exigir nuestro derecho, cómo reconocer al otro, reconocer a la otra persona. O sea, todas esas conductas se van aprendiendo poco a poco, valores y creencias. Sí, entonces, ejemplo, las creencias religiosas también las hemos ido aprendiendo, las hemos ido interiorizando bajo unos procesos educativos, al igual que los valores, el respeto al otro, la solidaridad, la esperanza, el compromiso, todas aquellas cosas. Finalmente, existen unas figuras de enseñanza, ¿sí? Y otras que no son figuras. Les voy a poner un ejemplo. ¿A quién socialmente reconocemos como una figura de enseñanza? A los papás, a los profesores, muy bien, pero digamos que socialmente podríamos colocar a otros. ¿A quién más? En sí, creo que toda la comunidad hace parte de esa formación, ¿no? Desde la parte, digamos, no formal y no intencionada, sí, pero como figuras. O sea, si yo digo, me van a enseñar algo, la familia. Inicialmente la familia y luego el docente. El docente. Sí, hay otras figuras que de pronto no son tan reconocidas, pero que... Dinos, Lorena. El entorno social. Muy bien, el entorno, sí, claro, pero les voy a poner un ejemplo. Pongamos aquí un ejemplo. Estamos en el salón de clases, ¿sí? Para llevarlo a lo formal o a lo intencionado. Y el profesor le explica al niño o a la niña cómo restar. Y la niña no lo logra, no lo aprendió. Pero el amiguito le enseña
el amiguito, el que está igual que mi persona, ¿sí? El que está a nuestro par, el que es igual a nosotros, no lo reconocemos como figura de enseñanza. Sí, reconocemos como figura de enseñanza al profesor, al sacerdote, a los papás, a los abuelos, en muchas ocasiones a quienes hacen, digamos, la figura de poder dentro de las instituciones, dentro de la familia, dentro de la escuela. Bueno, ellas son las figuras, pero muchas veces la mayor enseñanza no la recibimos de estas figuras, sino que en muchas ocasiones el proceso educativo se da a partir de quién es igual a mí. O ejemplo, los padres de familia no reconocemos en nuestros hijos una figura de enseñanza. Pero ¿cuántas veces nuestros hijos nos dan lecciones de cómo tenemos que ser, que saber, que hablar, que comportarnos? ¿Sí? Este tipo de cosas son bastante interesantes. Y hoy en día, algo que se me salió de ahí y que medianamente lo estamos teniendo acá un poco, es la cuestión de que no todo lo educativo es directamente entre personas. Y eso es algo que hoy en día nos cuesta, ¿no? Yo necesito saber cuál es la distancia de la Tierra a la Luna. Antes yo qué hacía, se lo preguntaba a alguien que sabía o buscaba, bueno, de hecho ahí ya está, buscaba en una enciclopedia, pero hoy busco en internet, busco un documental y ello me está educando. Entonces, lo educativo es algo muchísimo más amplio que pensar en la escuela, que pensar en un proceso de formación. No, lo educativo nos atraviesa como fenómeno social. ¿Listo? A ver, rápidamente voy a hacer una preguntita acá. ¿Qué tipos de educación conocen? Ya dijimos que la educación no es solamente la escuela. ¿Qué tipos de educación conocen? Bueno, buenas tardes, soy Juan, estoy desde Pasto. Eh, yo creo que un tipo de educación es el arte, ¿no? El arte es un tipo de formación que nosotros recibimos en el contexto. Y la obra de arte tiene esa capacidad de transmitir un lenguaje que va más allá de lo que las palabras no pueden tal vez decir. Por eso el arte ha adquirido ese valor en la humanidad desde que se originó el lenguaje, ¿no? Juan, una pregunta. ¿El arte es formal? ¿El arte es intencionado o no? ¿Tú qué piensas? El arte es una experiencia estética que posibilita la expresión. Yo creo que el arte no se podría encasillar dentro de lo formal, porque si nosotros, por ejemplo, analizamos el contexto de la formación de los artistas, no coincide ni con las ciencias humanas ni con las ciencias exactas. Es una esfera, es una dimensión del espíritu que va más allá, por eso se relaciona directamente con el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje no se puede enmarcar ni en lo racional ni tampoco es irracional, es una experiencia del espíritu. Y otro escenario de educación que con esto cierro podría ser también lo que ocurre en las comunidades campesinas, en las rurales, en las indígenas, y es que hay un líder que en ese caso es el chamán o el curandero o el médico, que también orienta y que esa enseñanza no va solamente hacia la recuperación de la salud del cuerpo, sino también hacia la salud de la sociedad y de la comunidad en sí, cómo se establecen esas relaciones. Por eso el chamán cumplía ese rol tan importante, ¿no? O sigue cumpliéndolo, de hecho, pero que nosotros que no lo consideramos así tan vital o tan importante en esta modernidad. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Vamos a escuchar que Sergio tiene otra idea de cuáles son los tipos de educación. Sergio Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estoy un poquitico confundido porque pues hay varias formas de verlo, ¿no? Desde mi formación, yo lo que conozco son que hay educación formal, educación informal, ¿sí? Formal, aquella que ya tiene un currículo que está establecido, que tiene un propósito, que tiene, sí, y el informal, pues también puede llegar a tener un propósito, pero de pronto
digámoslo así, como certificado. Eso es como es que ahorita está como, yo siempre he estado hablando mucho de esa palabra, ¿no? La certificación. Entonces, ese es precisamente como el tema. O sea, se ponen unos estándares y de acuerdo a esos estándares se certifica o no se certifica, ¿sí? Eso es como la noción que tengo de ello. Perfecto, perfecto, muy bien. Darín, perdón si estoy diciendo mal el nombre. Te escuchamos. Mi nombre es Darwin. Ah, listo, Bueno, Darwin. entonces para mí otro tipo de educación puede ser el juego, el deporte. ¿Por qué estos dos? Porque recuerdan cuando éramos niños y jugábamos con nuestros amiguitos, el juego tenía unas normas, tenía unas reglas, ahí nos estaban enseñando, digamos, convivencia, aprender a seguir unas directrices. El juego puede ser educación formal, digamos, cuando empezamos a profesionalizarlo, cuando empezamos a utilizar el juego como herramienta para educar. Y es informal cuando lo hacemos simplemente por divertirnos, que igual nos lleva a un aprendizaje que, por lo menos yo monto cicla, cuando empecé a montar cicla, lo hice por juego. Y entonces ahí lo hice primero que todo por divertirme, que eso era informal. Se volvió formal que cuando empecé a mirar, cuando tenía que entrenar para poder pedalear mejor, entonces ahí empecé a volverlo formal cuando empecé a estudiar sobre este deporte, cuando empecé a mirar técnicas y como prácticas del juego, del deporte. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces vamos a escuchar a Consuelo, que Consuelo le agregó algo más a lo que ahorita nos dijo Sergio. Y escuchamos a Catalina y continuamos. ¿Listo? Consuelo, ¿cómo así que formal, no formal, informal? ¿Cuáles serían esas diferencias? Te escuchamos. Consuelo. Ay, algo pasó con Consuelo. Bueno, entonces vamos escuchando a Catalina. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Ah, listo, dale, te escuchamos. ¿A quién, profe? ¿Catalina Consuelo. o a Consuelo? Dale, Consuelo, dale. Ok, profe. Bueno, es que yo la dividí en tres porque para mí la educación formal es la que está dentro de lo oficial, lo que está reglamentado. Ejemplo, la educación preescolar, la educación primaria, secundaria, media, todo lo que es la educación superior, etcétera. Todo lo que está tiene ya una planificación. La educación no formal para mí es la que tiene una intención, pero no está reglamentada, como las organizaciones sociales, por ejemplo, que tienen su organización interna, como la Minga, por ponerle un ejemplo más de lo que está pasando o de lo que pasó ahora inmediatamente, pero que no tiene ningún tipo de certificado o un valor profesional o bueno, etcétera. Y la educación informal era lo que el profe nos explicaba ahorita, que es lo que se da sin ninguna intención y pues que es algo como empírico, que se va aprendiendo a lo largo de la vida. Perfecto. Y vamos a escuchar a Catalina y continuamos. Hola, buenas tardes para todos y todas. Pues es que ya la compañera Consuelo me respondió un poco la pregunta, o bueno, en cierto modo, iba a hacerte una consulta. Lo que pasa es que ¿cuál o qué tipo de educación sería la educación de la calle? Es decir, nosotros aprendemos a diario en la convivencia con muchas personas, ¿cierto? Pero muchas veces desde nuestro largo vivir convivimos y nos relacionamos con cierto tipo de gente. Muchas veces nos dicen, no, es que yo aprendí en la calle, es que en la calle. ¿Qué tipo de educación sería esa? Listo, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a responder acá esta pregunta de Catalina y vamos a continuar a lo pedagógico. ¿Listo? Entonces, lo educativo formal, ya nos lo explicó muy bien Consuelo, es todo aquel proceso educativo estructurado. De pronto los más de escuela hablaríamos de los currículos, de los planes de acción, ¿sí?
que al final de un proceso se recibe, como lo dijo ahorita, si no estoy mal, Sergio, un certificado. Entonces, al final de que tú haces 5 años y recibes cierta cantidad de materias, recibes un papel que dice que tú eres ingeniero, médico, profesor, abogado, lo que sea. Eso es lo que llamamos una educación formal. Cuando hablamos de una educación no formal, puede estar estructurada, ¿sí? Puede decir, vamos a estudiar por un año esto y lo otro. Pero al final, tú puedes aprender muchísimas cosas. Sí, puedes tener un saber, unas creencias, unos hábitos, unas habilidades determinadas, pero no vas a recibir, digamos, algo que te acredite. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la educación informal, es el resto de formación. Pongamos un ejemplo. Un panadero. Ese podría ser un buen ejemplo. Una persona ingresó a un instituto, a una institución, estudió por año y medio para ser panadero y al final le dieron un certificado. ¿Él es panadero? Sí, es panadero, recibió su título. En una educación no formal, él comenzó a ir todas las tardes a donde el vecino que era panadero, todas las tardes, y él les fue diciendo, mire, primero vamos a ver esto, después vamos a ver lo otro, cómo se moja el pan, cómo tasarlo, cuánto tiempo dejarlo, cuánto tiempo en el horno, ¿sí? Había un programa estructurado, ¿sí? Que no está descrito en ningún lado, pero fue una educación no formal, porque al final él no tiene absolutamente nada que diga que es panadero. Y existe otra posibilidad que él aprendió viendo. ¿Sí? Él vivía en la panadería, él vivía en la panadería y veía, sí, de vez en cuando por ahí preguntaba algo y digamos que fue aprendiendo. Entonces por acá dicen, lo informal está más asociado con las dinámicas sociales y cotidianas, total. ¿Cómo aprendimos, ejemplo, a despinchar una llanta? Pues estoy como muy de carros hoy, no sé por qué. Entonces, ¿cómo aprendimos? Pues en la práctica, y nadie nos dijo, venga, y yo, no, pues venga, es uno viendo cómo uno aprende este tipo de cosas. Y lo empírico, pero hay muchas cosas también que se transmiten a partir de la cuestión natural, como el hablar, como el escuchar, como el respetar, como las creencias, ¿sí? que están también asociadas a la vida cotidiana, que están asociadas al proceso natural de los seres humanos en una comunidad. Entonces, comprendamos que lo importante, lo educativo es algo amplio, es algo que está más allá de la escuela, que está más allá del proceso de que el adulto le enseña al niño, que el niño no, es algo que nos atraviesa como sociedad. Todo el tiempo estamos aprendiendo, o sea, todo el tiempo como fenómeno social, al igual que somos sujetos sociales, políticos, culturales, económicos, somos sujetos que estamos en una esfera educativa. ¿Ven? Continuemos. Entonces, ahora pasamos a nuestro segundo concepto, que ahora es un poquito más complicado y que es el que nos atañe con más fuerza, que es lo pedagógico. ¿Cómo comprendemos lo pedagógico? Entonces, lo pedagógico es una reflexión sobre el acto educativo. Cuando yo me siento a pensar, cuando yo me siento a teorizar, cuando yo me siento a crear, a comprender el acto educativo en cualquiera de sus dimensiones, sea en lo informal, sea lo formal, estoy hablando de un proceso pedagógico. Pongamos un ejemplo. Necesito enseñarle al niño o a la niña a que trabaje la tierra. Lo hacemos naturalmente. Hace parte de la vida cotidiana de la familia campesina. ¿Sí? Depende del lugar de donde ustedes sean, pues las dinámicas van a cambiar. O el niño ordeña la vaca, o el niño recoge el café, o el niño tiene una huerta, ¿sí? O la niña. ¿Sí? Depende del lugar en donde nos encontremos, depende de las dinámicas, pero no hacemos una reflexión sobre ello. Es una cuestión que ya es inherente a la vida familiar campesina. Bien, entonces, cuando hablamos de la pedagogía, nos estamos referenciando en la reflexión
¿qué hacemos sobre el cómo enseñar y el cómo aprender? Y en lo pedagógico, en ese guiar, en ese conducir, hagamos aquí un paréntesis. Pedagogos viene del griego y entonces era el lazarillo, aquel que llevaba a la persona invidente, que lo llevaba por cierto camino. Ese era el pedagogo, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos de la pedagogía, del hacer pedagogía, es reflexionar sobre cómo conducir, sobre cómo llevar ciertos procesos educativos. A ver, pensemos lo siguiente. ¿Qué aprendimos primero? ¿A gatear, a caminar o a correr? El proceso formativo, pues lleva unas secuencias, ¿sí? Lleva unos momentos, lleva unos estándares. Y entonces, cuando hablamos de la pedagogía, estamos hablando de la reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Yo cómo le enseño al niño a correr? No, espera, primero vamos a gatear, después vamos a caminar y finalmente sí corremos. Y te vas a caer muchas veces. Y de pronto, como le enseñamos, no nos funcionó. Devolvámonos. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los procesos sociales populares. ¿Sí? Intentamos hacer una escuela de derechos en la vereda. No funcionó. Y no, es que la gente, es que yo lo hice mal, no, eso fue el horario, no, es que hicieron falta. Es eso es pedagogía. Comenzar a preguntarnos por el proceso educativo. ¿Bien? Ahora bien, la pedagogía es el arte de educar. En términos, como ahorita nos lo decía Juan, no en términos de que si es la ciencia humanista o la ciencia exacta, no, es una cuestión del espíritu. El educar es una cuestión que nace, ¿sí? Es una cuestión vocacional. Bien, es una cuestión que tiene que ver con la conexión con el otro, es una cuestión que tiene que ver con la motivación, es una cuestión que tiene que ver con la experiencia más profunda del ser humano, transmitirle lo que yo sé o lo que yo soy al otro. ¿Y cómo hacerlo? Lo hacemos en medio de unas relaciones culturales y sociales. Eso quiere decir que lo pedagógico atraviesa lo político, lo social, lo económico, lo cultural. No podemos pensar que lo pedagógico o lo educativo se queda en la escuela, sino que lo pedagógico tiene una trascendencia por una simple razón. Porque cuando yo me pregunto como docente, como animador, como profesor, como líder comunitario, me pregunto qué es lo que quiero con el proceso educativo, con el proceso formativo. Estoy haciendo una reflexión sobre el acto educativo. ¿Qué quiero con la formación artística de los niños? ¿Quiero músicos? ¿Quiero pintores? ¿Quiero bailarines? ¿O quiero generar otras formas de relación comunitaria? Sí, el sentido de comunidad. Quiero un reconocimiento del cuerpo. Quiero un reconocimiento del otro. Quiero un reconocimiento de las habilidades, de las destrezas. Quiero la construcción de un tejido social y comunitario. ¿Qué es lo que quiero? ¿Sí? Entonces ahí es en donde inicia el proceso pedagógico. ¿Sí? Solamente, ¿para qué quiero hacer eso? ¿Para qué vamos a reunir los niños y les vamos a hacer X actividad? ¿Para qué trabajar el hilar, el tejer con los abuelitos? ¿Para que se vuelvan tejedores y nos pongamos a vender sacos? ¿O para que ellos en el momento de ir tejiendo vayan dialogando, vayan compartiendo? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de lo pedagógico, no nos estamos refiriendo al acto educativo, sino nos estamos refiriendo a la reflexión sobre el acto educativo. Por acá dice Yurley Mendoza. Yurley, te escuchamos, cuéntanos. Hola. Yurley. No, bueno, no sé.
Parece que salió. Bueno, entonces dice, lo pedagógico es la forma que se implementa para dirigir formación dependiendo de la comunidad o que estemos en el momento. Sí, claro, lo pedagógico tiene que ver con, yo como trabajo con niños, yo trabajo como trabajo con jóvenes, yo como trabajo con adultos, yo como trabajo con nuestros hermanos y padres mayores. Sí, ahí ya hay una diferencia. Lo dijo ahorita Darwin, ¿no? Bueno, el juego es fundamental para los niños. No podemos pensar ir a sentar a los niños 6 horas a que nos escuchen. No, pero de pronto con los abuelitos el juego ya tiene otras connotaciones, ¿no? Entonces, esa reflexión sobre lo pedagógico tiene que ver con absolutamente todo. Pero cuando materializamos nuestras apuestas pedagógicas, ya no estamos hablando de lo pedagógico, estamos hablando de lo didáctico y ya vamos para allá. ¿Listo? Entonces, para recoger un poquito, van a ir pensando esta pregunta. ¿La pedagogía es un arte? O sea, una creación del espíritu. ¿La pedagogía es una técnica? O sea, la pedagogía es algo repetitivo. ¿La pedagogía es una ciencia? O sea, tiene un objeto de estudio y tiene unos métodos para estudiarlo. ¿O la pedagogía es un oficio? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo van a ir pensando para ir cerrando esta parte pedagógica? A ver, ¿quién se anima? Bueno, pido la palabra. Bien. Dale, bienvenido. Dale. Jesús y Sergio. Dale, Jesús. Bueno, lo pedagógico, pues es para mí, ¿no? Es el arte de saber eso, transmitir los saberes y conocimientos y también de saber recepcionar. ¿Por qué? Porque si ahí es donde tenemos el mayor fracaso. Si he deducido algo de esta situación de pandemia, ha sido eso, de que no, nos hemos podido dar cuenta de que hemos fracasado precisamente porque hemos perdido eso y lo hemos profesionalizado y lo hemos vuelto una técnica. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Querer llevar el claustro educativo a la casa donde papá, mamá, abuelo, cuidador o persona encargada del bienestar y del cuidado del niño o la niña, pues no tiene esas capacidades para saberle transmitir de pronto esa guía que se le envía al niño para que él o niña para que la desarrolle. Entonces, ahí uno se da cuenta que verdaderamente la pedagogía es un arte y que es una parte del espíritu, porque es que ahí donde se refleja la creatividad, el ingenio, la destreza, para saberme hacer comprender el mensaje que yo le quiero transmitir y lo que quiero de saber que se empodere el niño o la niña, aún los mismos padres de familia. Eso sería para mí. Gracias. Jesús, muchísimas gracias. Muy bien, escuchemos a Sergio, a Rafael y a Catalina. Sergio. Bueno, según lo que estamos planteando ahorita, según lo que estamos viendo, pues para mí la pedagogía sí es un arte. Para mí, personalmente, sí es un arte. Pero, de acuerdo con la profesionalización, estoy muy de acuerdo con el profe Jesús, se ha vuelto una técnica. De hecho, hay modelos pedagógicos. Entonces, los modelos pedagógicos ya hacen que se convierta ya se tecnifica, precisamente. Como un molde para galletas, un modelo para galletas y salen todas las galletitas igual. Sí, señor. Escuchemos a Rafael, a Catalina y Franci también nos pidió la palabra. Rafael, te escuchamos. Bueno, yo considero que si hay uno de los términos que no se ha podido dar una definición de diccionario, es a la pedagogía. La pedagogía en sí es un proceso, un término polisémico y que engloba todas esas categorías que acaban de mencionar. Se habla de técnica cuando se hace una forma de enseñar, lo que se abordará en la didáctica. Se habla de arte cuando se da la esencia de la enseñanza, para qué se enseña. Y se habla de ciencia porque debe responder necesariamente a un proceso y a una intención en el proceso pedagógico. Y obviamente el oficio de ser maestro, el oficio de ser enseñante, es una labor que cualquier persona la puede desarrollar siempre y cuando tenga un conocimiento para transmitirle a otro.
Por lo tanto, definir la pedagogía con un concepto horizontal me parece que se queda corto. Es más una espina de pescado que tiene de todo un poco. Castrar las versiones sobre el término, ¿no? Castrarlas, términos, estigmatizar, encasillar. Muy bien. Catalina, ¿te escuchamos? Bueno, cuando yo estaba estudiando mi licenciatura, yo recuerdo que teníamos un profesor que se llama Giancarlo y él nos decía que la pedagogía era un arte, porque era el arte de enseñar y transferir conocimiento. Él nos decía que nosotros al día conocíamos, o sea, al diario conocíamos y nos dábamos a conocer y conocíamos un poco de estos pequeños, y era lo cual hacíamos que despertara como el ingenio, el amor, la pasión por el arte que estuviéramos ejerciendo, bien sea un arte como las matemáticas, como las sociales, como las ciencias naturales. Pues este profesor nos decía que cada una de esas facetas era arte y que todo eso englobaba la pedagogía. Perfecto. Lo resumiríamos ahí en el arte de enseñar, ¿cierto? Lo que sea, pero el arte de enseñar. Muy bien. Franci, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Voy a intentar poner mi cámara, pero está un poquito aquí como difícil. Está lloviendo, entonces está un poquito la señal débil. ¿Me escuchan claro? Más o menos, sí, dale, te escuchamos. Más o menos, bueno, pues creo que ya está dicho todo, ¿no? Más o menos iba a decir lo que alguno de ellos estaba diciendo, y es precisamente eso. La pedagogía es un arte, porque así es como lo tenemos que ver, porque la idea es que el arte es algo que es de amor, de corazón, de conciencia, y si lo logramos, mirar que los muchachos de ahora, no importa el nivel educativo, sea preescolar, primaria o ya un nivel profesional, lo tomen de manera consciente y se apropien de lo que están aprendiendo. Ahí estamos creando, porque estamos viendo que ellos lo hacen con pasión, ¿no? Que es como la forma de ver el arte. Y pues la técnica ya está dada, ¿no? La técnica es como los lineamientos que nos dan, y independientemente también del nivel educativo, son lineamientos que dan, que en una de las sesiones pasadas hablábamos de la escuela nueva, de las guías y de las formas como se está manejando ahorita toda la parte de educación básica sobre todo. Entonces me parece que sí es como mezclar un poco todo para llegar al ideal, ¿no? Que en algunos casos no es posible, pero me parece que sí debe ser como algo transversal frente a todas las pautas que nos nombró de arte, técnica, ciencia y todo. Perfecto, perfecto. Entonces, cerramos acá la parte de lo pedagógico con la intervención de Policarpo Galindo. Policarpo, te escuchamos. Gracias, muy amables. Mira, para mí definitivamente todo corresponde, puede ser un arte, es una técnica, es también una ciencia. Me parece que lo importante de la parte pedagógica corresponde al elemento de relacionar con otros, con el espacio donde se vive y los intereses que se tiene para el grupo que se quiere trabajar. Entonces, desde ahí me parece que se genera una relación permanente en la cual se va haciendo algo investigativo y de relacionamiento permanente. Por lo tanto, pienso que es una técnica en ese sentido, que diariamente estamos investigando qué es lo mejor para trabajar y para complementar lo que se quiere. Es una ciencia porque es algo donde se aplica definitivamente la técnica, una técnica o un método científico en el cual estamos cada día obteniendo mejores resultados o proponiéndonos mejores resultados. Es un oficio en el sentido de que también de eso vive la gente y que gracias a esa pedagogía se adquieren y se manifiestan cambios de comportamiento. Y es un arte porque definitivamente es algo que a la gente le gusta. Es eso, gracias. Muy bien, entonces vamos a cerrar en una cosita. Y hay algo que yo dije, uy, va a aparecer acá con fuerza, pero no lo hemos dicho. Y es que la pedagogía no solamente se preocupa por cómo enseñar, ¿sí? Cómo le enseño y cómo aprende, sino también se preocupa por el papel de nosotros, los profesores, los pedagogos, los docentes, los maestros, los cuidadores, como los llamemos. ¿Sí? Ahí entonces vamos a cerrar. Si de pronto están tomando apuntes, los voy a invitar a que tomen apuntes
de 3 palabritas. Podríamos resumir la pedagogía en 3 o en 2, 3 palabras, no sé ustedes cómo la podrán ver, en comprender. La pedagogía es comprender al otro, colocarme en la posición del otro, comprender su contexto, comprender qué necesita, comprender para qué lo necesita, ¿sí? Comprender. Pero también comprenderme, yo qué puedo y qué no puedo hacer, ¿sí? Yo no solamente entendiendo ese yo como sujeto, sino puede ser también una serie o un grupo de personas que nos estamos pensando el proceso educativo, el proceso formativo. Sí, entonces, cuando hablamos de la pedagogía, estamos hablando de comprender al otro, comprenderse, ¿sí? Comprenderse a uno mismo, pero también ser comprendido. O sea, la pedagogía no puede existir como reflexión de la educación, volvámonos al término, sin comprender la relación de alteridad, de comprender la relación con el otro. Finalmente, el proceso pedagógico, el proceso educativo, es un proceso entre dos. Pero uno podría decir, pero entonces las personas que aprenden solas, ¿qué pasa? Bueno, claro, también existe, pero la mayor parte del proceso educativo y el proceso pedagógico, si los autodidactas que llaman, digamos que son muy pocos o somos autodidactas en ciertas cosas, pero el proceso educativo como un proceso social es un proceso que se construye entre dos, entre tres, entre comunidad, entre país, entre mundo. Sí, estamos hablando de entonces de una opción política. Bien, bueno, continuemos que vamos como un poquito llevaditos del tiempo, pero bueno, no importa, ha estado interesante. Entonces, vamos a un tercer término, vamos al término de qué es entonces lo didáctico. ¿Qué es lo didáctico? Y lo podríamos comprender, también hay muchísimas discusiones sobre qué es lo didáctico, lo podríamos comprender como el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver 6 elementos importantes de la didáctica y el proceso pedagógico. Primero, la planeación. ¿Yo qué planeo? Yo planeo absolutamente todo. Yo no puedo llegar a pensar un espacio pedagógico, un espacio educativo, un espacio formal sin antes haber planeado. ¿Y qué cosa más bonita que planear en conjunto? Cuando uno planea solo, a uno se le ocurren unas cosas, pero cuando uno dialoga con el otro es cuando en verdad la planeación comienza a aparecer, ¿no? Entonces hagamos esto. No, pero es que espera un momentico, la edad de los participantes no es tan apropiada. ¿Qué tal te parece si modificamos esta idea que tú estás? Y entonces la planeación es vital para el proceso educativo, pedagógico y didáctico. ¿Qué planeamos? Planeamos los tiempos, planeamos los materiales, planeamos las edades, planeamos absolutamente todo. Ahora bien, ¿qué es lo más chévere de lo educativo? Que yo como profesor de escuela tengo 4 grados décimos y llevo la misma planeación. Pero cuando llego al aula me doy cuenta que eso en cada salón salió totalmente diferente. En un salón me sobraron 15 minutos y en el otro me faltó media hora. Y un chico hizo una pregunta y con esa pregunta yo me fui por otro lado y me emocioné y le mostré video. ¿Y qué pasó con lo planeado? Espere, profesor, espere. Tenemos que intentar, por eso lo escribí ahí, intentar mantener la ruta, la carta de navegación, la visión, aún con todas las cosas imprevistas que puedan aparecer. Pero la planeación es sagrada, ¿sí? No podemos llegar a pensar la escuela, a pensar la formación, a pensar el acto educativo, a pensar el acto comunitario sin la planeación, sin esas cuestiones que están detrás. Segundo, la adecuación. En este momento, mi lenguaje tiene que ser totalmente diferente al lenguaje que yo utilizo con los niños de 4º o 5º de primaria. ¿Por qué? Porque tengo que adecuar desde mi lenguaje hasta los contenidos, hasta la forma de abordar.
Y lastimosamente en esa adecuación han existido algunas limitaciones muy fuertes. Nos han dicho que a ciertas personas no se les puede hablar de algo. Y posiblemente sí, la respuesta es sí. Ejemplo, tenemos que hablar con los niños y con las niñas de la situación del país, pero posiblemente yo no le hablo igual, o no le pongo los mismos ejemplos, o no le muestro las mismas noticias, o no utilizo los mismos términos a cuando hablo con una persona en una universidad. Entonces, cuando hablamos de la adecuación, es hacer eso que puede ser difícil, hacer muy sencillo, muy fácil. ¿Sí? Entonces, creo que todos pasamos por el proceso en donde el profesor, entre más estudiantes dejaba, era el mejor profesor. ¿Sí? Entonces, no, uno podría decir, espera un momentico, ¿qué le hacía falta a ese profesor? Adecuar el saber a las necesidades. Bien, entonces, adecuación, adecuar el saber, adecuar el lenguaje, adecuar la metodología, adecuar absolutamente todo. ¿Bien? Motivación. Si alguien no está motivado, no aprende. Yo les podría preguntar algo, así, pregunta, no para que me la respondan, pero si yo les pregunto, ¿se acuerdan de su primer beso? Ustedes van a decir, ¡ay! ¿Cómo olvidarlo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue algo que los motivó, que les despertó la curiosidad, una cuestión que movió fibras, una cuestión que fue altamente significativo. ¿Sí? Entonces, no podemos pensar la educación, ni lo pedagógico, ni lo didáctico, sin tocar lo emocional. ¿Cómo hacemos que la educación sea emotiva? Hoy en día está de moda, y chévere que lo esté, de la educación emocional, de la formación emocional, de la formación afectiva. ¿Cómo hacer para que y no son solamente las emociones bonitas, ¿no? Ay, que los niños rieron y cantaron y se rieron y aplaudieron. No, también hay momentos en los cuales la educación debe tocar fibras. Hoy les cuento rápidamente en un ejercicio con mis estudiantes de noveno, y el ejercicio era escribir una oda a Jorge Eliezer Gaitán, y no por Jorge Eliezer Gaitán, es lo de menos, es por el 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Entonces, ¿cómo tomar el señor Jorge Eliezer Gaitán para hablar de víctimas? Y mientras iban escribiendo la oda, yo les fui colocando música. Fui despertando lo emocional. Y les coloqué esta canción de César López, hasta que amemos la vida, que va diciendo nombre por nombre de los asesinados del conflicto en Colombia. Y claro, y al final mostrar a los hijos, eso le movió a los estudiantes, ¿sí? Les tocó el corazoncito. Y posiblemente las palabras que se lograron fueron mucho más sentidas que si yo les digo, para dentro de 8 días hagan una estrofa para las víctimas, hasta luego. ¿Hice la actividad? Sí, la hice. ¿Cumplí la planeación? La cumplí. ¿Pero cómo lo hice? ¿Sí? Entonces, de una u otra manera, esa motivación de despertar la curiosidad, tocar lo emotivo, es necesario en lo educativo. ¿Bien? Vamos con la cuarta, los métodos de enseñanza. Y entonces ahorita estábamos hablando, bueno, es una técnica porque entonces hay unos modelos, unos moldes para enseñar. Pues de pronto sí, de pronto no. Pero cuando hablamos de los métodos, es reconocer el contexto. ¿Sí? ¿Cómo planeo, cómo especifico yo que ciertas actividades vayan a funcionar? Espera un momentico. Ahí, entre paréntesis, si están tomando apuntes. Primero, el método. Iniciamos con una actividad de contextualización. Vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a arrancar. Después vamos a estructurar. A ver, ¿cuál es el tema específico que vamos a trabajar hoy? Derechos de los niños y de las niñas. ¿Qué son los derechos? ¿Qué derechos conoce? Bueno, ¿tú qué piensas? Bueno, no sé, ya la dinámica, la didáctica que a ustedes se les ocurra. Bien, después voy a aplicar. Oye, y si estás en la escuela, ¿qué derechos son los que necesitas? Ay, no, el derecho a la educación, el derecho a y entonces ahí ya comenzamos a aplicar. Y finalmente, y es algo que perdón lo que voy a decir, porque yo también trabajo en estos contextos, pero me parece que nos hace falta mucho a los educadores populares y a los educadores comunitarios. Verificar.
verificar, devolvernos a lo que, venga, usted que aprendió, no, que yo soy un sujeto de derechos, listo, lo logré, bien, pero no, usted que aprendió que los balones son redondos, no lo logré. ¿Qué pasó? Cuando yo me llego al final y verifico, es devolverme al inicio, decir, bueno, lo que buscamos hoy fue esto, ¿lo logramos o no lo logramos? Y en ese momento estamos haciendo un acto pedagógico, un acto de autoevaluación. Sí, y espere, 3 horas acá, la pasamos chévere, nos reímos, pero no lo logré. Entonces creo que y es una crítica también para mí, muchas veces no verificamos. Y cuidado, verificar no es alguna actividad de cierre. No, verificar es, ¿logré mi objetivo? Las cartas que coloqué allá, la carta de navegación, la ruta de navegación que coloqué al inicio, ¿la cumplí o no la cumplí? Vamos con el quinto, la mediación. Y más importante en los procesos populares, el profesor no tiene el saber. El profesor no es el único que sabe. Dijo el señor Paulo Freire, es que nosotros aprendemos en comunión, acá el uno con el otro, ¿sí? Posiblemente esas dinámicas virtuales, difícil, pero cuando pensamos un proceso educativo, no es que el profesor dice y el estudiante repite, y si repitió igual que lo que yo pienso y lo que yo digo, lo logré. Si dijo algo diferente, espera un momentico, no. Nosotros como docentes somos mediadores entre el saber, entre el hacer, entre el ser, entre el estar y el sujeto. No tenemos la última palabra y ello, digamos que nos convierte en unos sujetos propicios para que las personas también comiencen a pensar por sí solas. Y hablamos del pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, la capacidad argumentativa, la capacidad de tener yo mi posición. Entonces, ¿eso cómo se logra? A partir de la mediación. Pero yo no soy el único mediador. ¿Sí? Yo no soy el único mediador. También el mediador son los materiales que yo utilizo. Que ahorita ya lo vamos a hablar. Los útiles, ¿no? ¿Con qué logro que con el otro aprendamos? ¿Sí? Entonces, la mediación puede ser desde la contextualización con un video, con una historia, con un testimonio, con una narración. Sí, la mediación es el abuelo al cual le hacemos la entrevista para recoger, identificar los rasgos identitarios de nuestra comunidad. Mediaciones hay muchas, ¿bien? Pero entonces intentar romper esa estructura en donde el adulto o el profesor ¿cuáles fueron las otras figuras que dijimos ahorita? O el papá o el sacerdote tienen la razón y son irrefutables. No, estamos construyendo en comunión. Y finalmente, los útiles. ¿Qué herramientas me favorecen? Un momentico. Entonces, cuando hablamos de los útiles son las herramientas. ¿Qué herramientas me sirven? Tengamos cuidado, los útiles no son el cuaderno, el borrador, el lápiz, el tajalápiz. La herramienta puede ser un manado de tierra. ¿Qué significa esto para usted? Esa es la herramienta que me está ayudando a mí a servir de mediador entre el sujeto y su reflexión. ¿Sí? Que está apuntando a mi planeación, que lo estoy adecuando al contexto en donde estoy hablando, que está motivando y que está teniendo una intencionalidad metodológica, o sea, un camino. Bien, entonces, 6 cosas, las repito: planeación, hacia dónde quiero ir, adecuación, cómo lo hago para que esto me dé frutos, motivación, tocar lo emocional, tocar las fibras, tocar al ser humano. Métodos de enseñanza, ¿cuál es el camino? ¿Por dónde cojo? ¿Cómo contextualizo? ¿Cómo estructuro? ¿Cómo aplico? ¿Cómo verifico? Hablarían otros de la investigación-acción, ¿no?
Sí, por allá, entonces nos devolveríamos los ciclos espiralados que propuso Lewis o Kemis. Bueno, vamos haciendo, vamos revisando, vamos evaluando y volvemos a planear. Y volvemos a hacer, y volvemos a observar, volvemos a reflexionar y volvemos a planear. Es exactamente esto. Y la mediación y con qué lo hacemos. Bueno, por acá han escrito Juan y Judy. Qué pena si estoy mal ahí, si me saltó alguno. Juan, no sé si de pronto nos ibas a compartir algo. Pues realmente lo que yo hacía la reflexión ahí en su momento era cuando tú estabas abordando todas estas etapas de la didáctica, ¿verdad? Y realmente uno que ha tenido la oportunidad de recorrer muchos escenarios pedagógicos, por ejemplo, con el programa Todos a Aprender en Nariño. ¿Cuál es el contexto o el panorama general de la educación formal a nivel de las instituciones educativas? Es que no se cuenta con una estrategia de planeación. ¿Sí? El rol del docente se ha desvirtuado hasta el punto de que se vuelve un sujeto que exige derechos, pero que no se compromete con los deberes, en realidad, en el sistema educativo. Y eso es un cuestionamiento que tenemos que saberlo abordar y tenemos que saberlo entender de manera responsable, porque en este país la lucha social de los docentes de cierta manera tiene que ser respaldada por las comunidades, pero también el docente tiene que ser un sujeto consciente de cuál es el rol y de su importancia en las comunidades. Porque muchas veces uno mira que la lucha social del docente es a favor de su bienestar, pero no a favor de una comprensión de la importancia de la pedagogía, de la didáctica y de lo que implica la formación de otro ser humano. Y muchas veces, por ejemplo, en ese recorrido que he tenido que hacer con el programa Todos a Aprender, que sabemos que es un programa del ministerio, ¿sí?, que pertenece a una institución de carácter nacional, pero uno tiene que saber afrontar que la crisis de la educación también está no solamente desde la institución, sino de cómo se ha venido desarrollando ese rol al interior de las comunidades. Es una visión, como lo que tú decías, cuando entramos en el proceso del método de la enseñanza, tenemos que saber afrontar que la evaluación es un proceso necesario, pero no para calificar, sino para entender la realidad en la cual nosotros nos desempeñamos y cómo estamos jugándonos esa apuesta por entender o por ser más bien parte y vivir el contexto de las comunidades con las que trabajamos, ¿sí? Entonces, la planeación, yo les propongo que hay una reflexión que yo he venido y que es producto de la observación y quiero comentarles a ustedes, y es que en realidad la planeación es el primer paso que ha generado la crisis en el modelo de la educación formal e informal. Es decir, no investigamos, creemos que porque proponemos espacios informales de formación, todo tiene que estar a la deriva de la improvisación. Y de hecho, aprender un oficio no es producto de la improvisación, es producto de una experiencia de vida que se viene gestando año tras año, y cuando el abuelo le enseña al joven un oficio determinado, por ejemplo, la labranza de la tierra, y entender que hay unos ciclos de la luna para sembrar, eso no es producto de la investigación, es producto de un conocimiento, de un pensamiento y de una cosmovisión. Eso, gracias. No, total. Mira, dos cosas. La primera de ellas, la planeación no se le puede delegar a otro. O sea, la planeación es algo que hace el docente. Y les voy a comentar algo. Estoy acá como soltando intimidades. Mi esposa también es profesora. Y en este momento donde ella trabaja, por allá de pronto se escucha mi niño gritando, donde ella trabaja en este momento, están discutiendo si hay libros de texto o no hay libros de texto. Y ella decía, los papás están pagando muchísima plata por estos libros y uno como profesor se tiene que ajustar a lo que dice el libro. Si el libro dice que usted tiene que trabajar sistema solar en tercero, lo trabaja.
y ajuste su planeación y ajuste su clase para trabajar el libro. ¿Por qué? Porque si no trabaja el libro, los papás se ponen bravos. Porque pagaron mucha plata por el libro. Y tienen totalmente, yo también soy papá, y si me piden un libro y no lo trabajan, pues también me pongo bravo. ¿A quién le podemos delegar la planeación de la clase, del espacio acá, del espacio educativo, del espacio formativo? A nadie. Porque no hay mejor persona que uno que está en su comunidad, que está en su territorio, que está con su gente, que sabe las necesidades, las problemáticas y puede hacer la mejor planeación. Y lo mismo pasa en los escenarios formales. Yo soy el que conozco a mis niños, no el libro de texto. Yo sé cuál es la necesidad que ellos tienen, no la Secretaría de Educación. ¿Sí? Obviamente, cuando hablamos de lo formal, debemos ajustar a. Pero en este caso, tenemos que hablar de cómo planear. Ahora, lo evaluativo nos han dicho que la evaluación es para los estudiantes y no, necesitamos evaluar, reflexionar, leer, desde el ver, juzgar, actuar y desde la teología de la liberación hablaríamos de orar en comunidad los resultados. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esa vaina? Pues sentémonos, ¿qué nos faltó? ¿Cuáles fueron los aciertos? Por acá no era, volvamos a iniciar y listo, porque ahí es en donde se hacen los procesos comunitarios. Importante, y ya ahorita lo vamos a tratar. Eso se hace con el otro. O sea, yo no hago la evaluación sola, yo no hago la planeación solo, yo la tengo que hacer con el otro, la tengo que hacer de la mano de mi compañero, de mi compañera, de los adultos, de los niños. O sea, finalmente, un proyecto formativo comunitario en los espacios rurales debe ser una apuesta de la comunidad, no la apuesta de una persona. Y perdón, yo me estoy aquí mismo echando el agua, el lazo al cuello, bueno, ya se me olvidó cómo se dice. Pero tampoco es la apuesta que vienen a hacer otros sobre nosotros. ¿Sí? No, que vengan, claro, bienvenidos, pero construimos entre todos. Allí está una de las mayores y más importantes apuestas que necesitamos. Judy, te escuchamos y continuamos acá con la siguiente parte. Voy atrasadito en tiempo, pero bueno, vamos. Judy. Buenas tardes. No, quería comentar que, pues, viendo las temáticas que estábamos tratando acerca de la didáctica, acá en las primeras clases tuvimos la oportunidad, digamos, de escuchar experiencias de todos los compañeros y creo que podrían haber experiencias digamos, de los compañeros que han trabajado acá desde cada región, que son muy valiosas en ese sentido. Yo soy una profesora de Bogotá y siempre he trabajado en Bogotá, pues, salvo en pocas excepciones. Entonces, digamos que me enfrento a unos problemas muy particulares, pero yo, por ejemplo, pensaba una experiencia que era la que comentaba en el chat. Una compañera nos comentaba que ella planea un pre-IFEX, por ejemplo, para irlo a desarrollar con comunidades del Amazonas y se encuentra ya con aulas tan diversas en sí que tiene muchachos de 18 años que no hablan bien el español, aprendiendo a leer y escribir con niños de 5 años. Yo creo que ahí, por ejemplo, la idea de adaptar el plan que tenías y de adaptar tu planeación, pues se nota, o sea, de cómo digamos, si hay algo que me gusta a mí de este grupo, creo yo, es que me siento rodeada de una gran cantidad de gente que tiene experiencias muy reales y muy concretas acerca de esto que estamos hablando, experiencias muy claras de adaptación, de motivación, de, digamos, relacionarse con el contexto. O sea, como que aquí hay experiencias que vuelven estos conceptos muy vivos. Gracias. Eso es lo más bonito, ¿no? Reflexionar sobre lo que uno hace. En alguna ocasión yo estaba trabajando con unos jóvenes en el Piedemonte llanero de Casanare, y le preguntamos, uno llega de afuera, ¿no? Uno llega de afuera y le preguntamos a un jovencito, ¿para ti qué es la tierra? Y él dijo, pues, no sé, ¿cómo así? Me volvió a preguntar. Sí, yo ya no sabía cómo preguntarle. ¿Qué es la tierra? Y él dijo, no, pues es un planeta. Tenía toda la razón. Y después nos fuimos a echar asadón
nos fuimos a echar asadón y comenzó a decir, mira, a mí el que me enseñó a echar asadón es mi papá. Y yo espero morirme acá en este lugar porque es que esto es mío. Y todo lo que yo le estaba preguntando, ¿cómo se hizo? En la práctica. Y eso uno de externo no lo sabe. Lo saben las personas que están ahí, las personas de la comunidad. Y eso es, por eso digo, claro, ayudas todas las que vengan, pero finalmente quien planea, quien ejecuta, quien piensa, quien evalúa, debe hacer parte de la comunidad para seguir un proceso formativo. Y los procesos formativos no nacen de ceros ni finalizan en ceros. O sea, eso es otra de las cuestiones ahí interesantes con relación a estos procesos, que los procesos toca irlos tejiendo, conectando, puntadita por puntadita. No pueden quedar ahí como en el aire, que llega, se coloca, se finaliza, no, sino que tienen que hacer parte del proceso social. Bueno, entonces vamos a hablar acá cómo llevar esto de la educación, de lo pedagógico y de lo didáctico a la educación popular. Vamos a hacer uso del texto que yo les envié, ahí en ese mismo texto que creo que el profe Jairo, Paola, me hicieron el favor de compartirlo con ustedes. Ahí está, les voy a contar 10 paginitas de ese libro, ¿sí? Y entonces, oiga, ¿cuáles son las características de una educación popular? ¿Cuáles son las características de una educación popular? Lo primero, una lectura estructural de la sociedad y de la educación. A ver, la educación es un acto político y como acto político tiene una intención. ¿Sí? ¿Cuál es la lectura que le hacemos a este acto político que se llama educación? ¿Sí? Legitimar el orden imperante o cuestionar, argumentar, justificar la injusticia social de la sociedad en la que vivimos. ¿Sí? Reconocer que la educación también tiene responsabilidad en la reproducción de las sociedades. Una es la educación para los ricos y otra educación es para los pobres, lo que por allá el señor francés Pierre Bourdieu denominaría la reproducción, ¿no?, de los capitales, ¿sí? Y eso se nota, eso se ve, ¿sí? No con una lectura ingenua, no, sino una lectura argumentada, una lectura estructurada. ¿Sí? La educación popular debe hacer una comprensión de la realidad apelando a la verdad, apelando a la justicia y apelando específicamente a lo popular. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, educación informal, nos están enseñando y nos están bombardeando con información para que todos creamos ciertas cosas. Ahorita decía, creo que Juan, ¿cierto? Decía, ¿y en qué luna sembrar? Dígale a un niño de la ciudad que en qué luna se siembra. Ni siquiera se saben las lunas. Ni siquiera se saben las lunas. ¿Qué día hice ese ejercicio? Que ni siquiera se saben las lunas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso no lo venden como innecesario. No hace parte del saber occidental, no hace parte del saber de ciudad, no hace parte del saber moderno. Entonces no lo metamos ahí, eso no es importante. No, cuando hablamos de una educación popular, estamos hablando de hacer una lectura crítica de la realidad, ¿sí? De consolidar educaciones alternativas y educaciones nuevas que nos enseñen a leer y a mirar desde otros puntos, desde otros frentes, ¿sí? Comprender las contradicciones en las que vivimos. No quiero sonar feo. Tengo un grupo de investigación con unos chicos de colegio y estábamos hablando de la noticia de los 63 de las 63 laboratorios de coca que encontró el ejército. Y entonces los chicos comenzaron de un lado y del otro. Eso es chévere, los chicos ahí van argumentando. Y les dije, bueno, ustedes van a buscar cada uno de a 3 noticias. Se pusieron a buscar, listo, y la leyeron. No, profe, lo que pasó fue esto. Bueno, y lo contaron todo. Les dije una pregunta. ¿Y si fueron 63 laboratorios de cocaína, cuántos fueron los capturados?
Y todos en silencio. No, profe, mi noticia no decía eso. No, profe, la mía. Oiga, ¿cómo así? 63 laboratorios de cocaína. Dicen cuánta cantidad de cuántas sustancias, que poco entiendo. Y no dice que capturaron ni a una sola persona. Y entonces los chicos, profe, pero... Y entonces comenzaron a hacer una lectura diferente de la misma noticia. Volvieron a leer solamente desde una pregunta. ¿Cómo la pregunta específica, la pregunta necesaria en el momento necesario, hace que hagamos una lectura totalmente distinta de la realidad? Vamos al segundo. Debe tener una intencionalidad política transformadora, ¿sí? Voy a leer acá una cita de Freire que me parece hermosísima. La liberación es un parto y doloroso, ¿sí? Donde el hombre que nace de él es un hombre nuevo, hombre que no solo es viable en y por la superación de la contradicción, opresores oprimidos, que en última instancia es la liberación de todos. A ver, nos han dicho que aquellos que pensamos transformar la sociedad es porque queremos nosotros convertirnos en los opresores. Totalmente falso. La educación tiene que velar por unos procesos sociales justos, equitativos, ¿sí? Donde esas relaciones de opresión y dominación se comiencen a hacer mínimas, se comiencen a disminuir, ¿sí? Y entonces allí la educación, y más la educación que nosotros hacemos, es una educación que debe tener un compromiso ético y político con el cambio. Eso quiere decir que un proyecto educativo no se queda en la actividad didáctica, no se queda en la planeación, no se queda en el enseñar a leer y escribir, sino que traspasa a las fronteras políticas, económicas, sociales, culturales. ¿Sí? Cómo a partir de leer, cómo a partir de hablar podemos comenzar a hacer proyectos ecosostenibles, de economías solidarias, proyectos comunitarios de vida en vez de estar pensando solamente en mí. Eso ya hay una transformación, ¿no? Dentro de una sociedad que nos vende solamente nosotros, ¿sí? La transformación de las relaciones con el saber, con el tener y con el poder. No, es que el poder es para estos. Y nos lo han dicho y muchos no lo creemos, El saber se raspó, tómese cierta medicina, ¿sí? Colóquese este medicamento. ¿Y qué pasó con los saberes de los abuelos? Se están perdiendo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, esas otras relaciones con los saberes, ¿sí? Lo que saben los abuelos no se puede dejar perder, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, estamos totalmente inundados con el saber occidental, el saber europeo, el saber norteamericano, ¿sí? El poder que nos han impuesto ciertas clases sociales y el tener al parecer es finalmente el objetivo de vida de muchos. ¿Yo cómo puedo llegar a tener? ¿Sí? Entonces allí esa reflexión es netamente necesaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la educación popular, de un espacio educativo, pedagógico y didáctico, estamos hablando de una intencionalidad política transformadora. Bueno, acá los sectores populares sujetos de su propia emancipación. Por allá, volvamos a traer a Freire, dijo, nosotros no nos podemos quedar esperando que los que nos han oprimido por no sé cuántos años vengan hoy a decirnos, ay, mire, se quieren liberar, hagan esto, planee de cierta manera, tome el libro, si tome el saber, ejecute esto, ejecute lo otro. No, somos nosotros mismos los que tenemos que empoderarnos de los procesos para que las acciones y las perspectivas pedagógicas vayan enfocadas hacia la transformación de nuestras comunidades, hacia la mejor vida de nuestras comunidades, hacia la transformación de nuestros contextos. Y después de que transformemos nuestros contextos, pues ahí sí vamos a comenzar a buscar cómo... Miren, acá, ahorita Judy lo dijo, me encanta saber que hay gente en todo Colombia con experiencias tan bonitas, tan enriquecedoras, tan similares a la que yo estoy haciendo. La juntanza, ¿no? La minga. En otros lugares le llaman el convite. Venga y lo convido y comencemos a juntarnos, ¿sí? Y entonces, ¿usted qué hizo? Venga, yo necesito trabajar
territorialidad, identidad campesina con mis chinitos. ¿Usted qué hizo? No, imagínese que yo estoy haciendo tal. Y entonces ahí es donde nos comenzamos a empoderar. Esa es la palabra, empoderar. Pero no solo, es que yo soy el maestro de no, es empoderar a la comunidad, es empoderar al otro. Recordemos, pedagogía, conocer, conocerse y reconocernos, conocer al otro, ¿cierto? Ahí en eso es que estamos, en eso es que estamos. Entonces, cuando hablamos de que somos nosotros, los sujetos que nos empoderamos, somos los sujetos que nos emancipamos. Cuarta característica, la educación popular busca afectar la subjetividad política. ¿Y eso con qué se come? Mire, no es el fin de lo pedagógico, el fin de lo educativo, no es transformar lo educativo. Lo educativo es un medio, es un vehículo, ¿sí? Es un paso. Y que lo tenemos que mantener por muchísimo tiempo. Pero el fin de lo educativo es la transformación de lo social, de lo cultural, de lo económico, de lo político, ¿sí? Del trascender como comunidades, del buscar mejores condiciones de vida digna, ¿sí? Otras nuevas formas de relacionarnos con el otro. Y eso lastimosamente a muchos no les gusta. ¿Y por qué no les gusta? Pues porque están en la comodidad de vivir bajo sus beneficios, ¿no? A muchos hombres nos cuesta aceptar y legitimar como justas las luchas de las mujeres en busca de sus derechos. ¿Por qué? Pues porque es que están tocando mis beneficios. Ay, claro, entonces comencemos a tachar, ¿no? No. Entonces, cuando hablamos de esto es comenzar a cambiar la subjetividad, la identidad. Y con cambiar la identidad yo no me estoy refiriendo a perder nuestras identidades. Al contrario, reforzar las identidades hoy en día es una cuestión de subjetividad política, de reconocernos como lo que somos. A muchas personas en nuestro país le cuesta aceptar que nuestros antepasados son indígenas, negros y españoles. Ay, no, es que me gusta más la cuestión de la cuestión de ser español que de ser indígena. Eso es afectar la subjetividad política, reconocernos, ¿listo? Y finalmente, la búsqueda de metodologías coherentes, lo que veníamos hablando desde el inicio. ¿Cómo hacer para romper esas metodologías tradicionales, donde el profesor habla y los demás escuchan? A la cual estoy cayendo yo en este momento, ¿no? Hace rato no los dejo hablar. Entonces, bueno, ahí hay varias cuestiones, pero la cuestión de la palabra, ¿sí? Estamos investigando un poco sobre la escucha, la cuestión de la capacidad dialógica en la educación popular se ha centrado mucho en la palabra. Y bueno, ¿qué ha pasado con la escucha? Pero cuando hablamos de la palabra, no es solamente hablar, sino es que el que tiene la palabra se enuncia, se empodera. Y si se empodera, hace que otros lo escuchen, ¿sí? Entonces, digamos que todas esas cosas, la cuestión de la palabra es enunciarnos. La cuestión de la palabra es decirnos y reconocernos, ¿bien? O sea, cuestión más bonita, saber cómo está el otro. Y nos acostumbramos a, ay, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? No, la palabra es finalmente, hay una metodología, exprese, diga, no, estoy rabón, estoy berraco, estoy, como dirían los santanderianos, no hay ningún santanderiano por acá, ¿Cómo dirían los santanderianos cuando están bravos? Arrechos, dicen ellos. Estoy arrecho. Arrecho, humano, arrecha la joda, ¿sí? Y entonces, pero, exacto, y entonces, cuando nos dicen cómo está, ahora todos respondemos, ¿bien? Y no, puede ser que no estemos bien, pero como estamos en una sociedad que nos calla, ya estamos acostumbrados, o sea, se convirtió como en el hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bueno. Y ya, pasamos. No, estoy triste.
estoy feliz, estoy emocionado, estoy arrecho, mano, sí, también poderlo decir, berraco, los norsantanderianos dicen por acá. Bueno, los escucho, Juan, por acá tenías algunas intervenciones, Magola, sí, creo que Juan y Magola. Juan, te escuchamos. Bueno, no, yo te hacía una pregunta en ese momento sobre la interculturalidad, porque tú tocaste algo que tenía que ver, o sea, tú hablabas de que todo este proceso se convierte también en una apuesta política de reivindicación de lo que nosotros somos, ¿verdad? De la identidad y de la tradición, también se podría decir, ¿no? Porque eso está como muy filial a eso, y de hecho uno cuando estudia la filosofía latinoamericana y cuando entramos en esos procesos de la teología de la liberación, la educación popular que desarrolla también Paulo Freire, todo esto, sí, entiendo yo que es una necesidad de emancipación de las comunidades oprimidas, legitimando los procesos que han sucedido en las periferias, ¿verdad? Yo lo he podido comprobar esto, por ejemplo, con la comunidad Agua, con el pueblo Agua. El pueblo Agua ha vivido en un territorio que en estos últimos tiempos, digamos, en estos últimos 50 años ha sido azotado por la violencia, por el narcotráfico, por la disputa del territorio, y en medio de eso a ellos han tenido que confrontarse con ambos bandos y decir, bueno, nosotros aquí necesitamos paz, necesitamos tranquilidad porque este territorio ancestralmente ha pertenecido a nuestras familias. Y ahí hay un gravísimo error también en medio de esa lucha social que yo estoy de acuerdo se debe dar en términos de convocar la pervivencia del pueblo Agua, porque es uno de los patrimonios culturales que nosotros tenemos realmente propios en este territorio del sur de Colombia, ¿no? Sobre todo en el piedemonte y en la costa pacífica nariñense, aunque hay otras comunidades. Sin embargo, ante eso también, ante ese discurso, digamos, de segmentar el pensamiento como occidental y como propio, también miro un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Y el riesgo es de perder la noción del otro, de la alteridad. ¿Por qué razón? Porque cuando yo fragmento la idea de occidente y la idea de lo propio o de lo andino, por ejemplo, también estoy quitándole valor más bien a la posibilidad del encuentro y del intercambio, que es lo que ha sucedido a través del fenómeno de la interculturalidad. Y eso es algo también que es muy importante que hoy nosotros lo empecemos a reflexionar en estos escenarios de pedagogías populares, de pedagogías rurales y de pedagogías alternas. Porque si por algo nos vamos a caracterizar desde lo informal, desde lo que es resistir, es por regresar nuevamente a la comprensión que el otro es valioso para nosotros sin importar si es occidente o no. Porque es que ahí yo, por ejemplo, ahí encuentro realmente en la realidad y en la práctica el discurso de lo propio como lo originario, como lo único válido, también genera violencia. Entonces, iba más a esa reflexión, ¿no? Gracias, porque tú hablabas del carácter político de la educación y creo que ahí estamos entrando en un discurso también más allá de lo propio y de lo originario, a un discurso de la democracia de la educación, que es encontrarme con el otro en igualdad de condiciones, respetando lo que nos ha hecho diferentes. Sí, Juan, mira que lo acabé de escribir ahí en el chat, con tu pregunta, que ya, digamos que creo que tú mismo le diste respuesta. Boaventura de Sousa Santos o Raymond Panikkar hablan de la hermenéutica diatópica. Sí, que en los escenarios un poco más cercanos a nosotros hablaríamos del diálogo de saberes, del diálogo desde la diferencia. Lastimosamente, la sociedad y los estándares nos han dicho, uno dialoga con el mismo, uno dialoga con el que está cerca a mí, ¿no? Pero entonces, ¿cómo dialogamos con el diferente? ¿Cómo dialogamos con el otro? ¿Cómo llegamos? Entonces, aparece, y es un término que ellos dos van a desarrollar, la hermenéutica diatópica, dialogar con el otro, comprender la diferencia.
Y diría Camilo Torres, la unión o la unidad en la diversidad. Unámonos en lo que nos diferencia y en lo que nos une. Sí, usted piensa esto, yo pienso lo otro, no importa, pero los dos tenemos un proceso, una planeación, un objetivo en conjunto. Venga, unámonos, conozcámonos, no para que usted sea igual que yo o para que yo me iguale a usted, porque algo de lo que estoy absolutamente seguro, intento en mis prácticas educativas, es decir, que la mayor riqueza del ser humano es la diferencia, es la diversidad. Y esa diversidad, ciertos partidos, ciertas instituciones, ciertos sectores han intentado quitarla, acabarla. No, todos pensamos igual, pero ¿por qué? Caer hacia los totalitarismos. Entonces, recomendaría de pronto una lectura sobre ese término de hermenéutica y atópica para la construcción, para la juntanza, para el convite, para la minga, para el diálogo entre todos. ¿Listo? Magola. Magola, te escuchamos. Bueno, mientras tanto, Policarpo nos dice la educación popular, así como la educación solidaria, cooperativa y colaborativa, se queda en un tipo de educación visto como educación de pobres para pobres y de índole asistencialista, cuando debería ser la propuesta que dé alternativas de salida de esta situación de pospandemia frente a un sistema capitalista que incrementa las desigualdades y la inequidad. Total. Por aquí, Magola, te escuchamos. ¿Aló? Sí, ¿ahora sí me escuchan? Dale, te escuchamos. Bienvenida. Ya, bien, gracias. Bien, yo estoy en este diplomado desde el Ecuador y prácticamente vivo en una zona, llamo yo, rural, pasando a lo urbano. Y lo que ponía en el chat, ¿no? Bueno, todo esto de la pedagogía, conocernos, acercarnos, bueno, todo este planteamiento que se ha venido presentando en esta clase, en este encuentro. Bueno, me viene la gran interrogante. Y ahora la virtualidad. Hoy en día la mayoría de la gente está en el computador, está en el teléfono. El niño del campo ya quiere igualarse con el niño de la ciudad, el niño del campo se avergüenza frente al niño de la ciudad porque no tiene las posibilidades que tiene de pronto el niño de la ciudad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vamos a ayudarle también a la gente del campo, digámoslo así, a entrar en este mundo de la virtualidad? Porque pienso que la pandemia a eso nos está llevando, es otro cambio que tenemos que hacer y que ya los que somos ya un poco adultos, ya tenemos que irnos entrando en este nuevo sistema, pero el campo, las grandes veredas, como dicen en Colombia, aquí se llaman recintos, que no llega la conectividad, que no hay esos medios. ¿Cómo evolucionar también este nuevo cambio de era, digámoslo así, a lo virtual? Y eso tendría que abarcar también al sector rural, porque entonces si no seguimos, esto viene para un tipo de personas, pero otros siguen siendo, ¿no?, ajenos a este derecho que también como campesinos, como gente del sector rural, tienen derecho. Entonces, ¿cómo abordaríamos nosotros que estamos en este diplomado ese tema y cómo entrarnos allá? Por ejemplo, los docentes, aquí la mayoría de los niños del campo no están asistiendo a clase porque el docente todavía no va allá, es decir, la educación prácticamente ahí se queda. O sea, ¿cómo abordaríamos ese tema? Es mi gran interrogante, mi gran preocupación. Muchas gracias. Sí.
ahí hay una cuestión, algunos autores ya lo comienzan a abordar, y es dos términos. El primero de ellos es el de la brecha digital, y que en este tiempo de pandemia se vio totalmente. Sí, los que tienen los recursos, los que tienen los medios siguieron estudiando como si nada, pero los que no. Así es. Así es. Claro. Y el otro término que de pronto para ir avanzando en lo que tú nos planteas es la cuestión del analfabetismo digital. Para muchos, digamos que el analfabetismo ha traspasado las fronteras del leer y el escribir al buen uso de la conectividad global. ¿Sí? Esa es una discusión interesante, ¿no? Algunos dicen que los procesos alternativos deben seguir resistiendo a la globalización de la tecnología, pero muchos otros dicen que la tecnología debe también servir como un medio y como un incentivo para seguir haciendo lucha social. Entonces, los gobiernos, ¿dónde aparecen acá los gobiernos? Porque no es que el joven, por decirle algo, del recinto Libertad Lojana no accede al estudio porque no tenga los medios. Puede tenerse un buen teléfono, por supuesto, pero no es la conectividad, no, el gobierno todavía no ha facilitado, y creo que aquí en Colombia y en muchos países eso es así, no facilita que llegue el internet a esos lugares. O sea, es una brecha grandísima que se sigue inclusive cada día acrecentando más para nuestros hermanos, o sea, mis raíces campesinas, por supuesto, para mis hermanos campesinos. Mira que ahí hay una cuestión muy interesante, y es la cuestión de la exigencia de derechos. O sea, creo que lo venimos acá dialogando, lo venimos discutiendo, y finalmente los procesos educativos y formativos deben trascender al plano político, económico, y una de las cuestiones es la exigencia de derechos. ¿Sí? El exigir la educación, una educación gratuita, digna, de calidad y universal, que es una de las luchas de los movimientos sociales, pues pasa también por dar las condiciones apropiadas para recibir ello, ¿no? Y una de las cuestiones allí entonces también sería la cuestión de la exigencia de los procesos de conectividad. Pero por otro lado, también ir involucrándonos nosotros como animadores dentro del mundo tecnológico. Porque ¿qué sucede? En muchas ocasiones, y creo que en algunas ocasiones les ha sucedido, que a quienes estamos, digamos que entre comillas, lo voy a decir entre comillas, formando, ¿sí? Pues saben más de tecnología que nosotros. Entonces allí nosotros tenemos un reto, y es nosotros tener una formación tecnológica. Segundo, ir involucrando en nuestros procesos pequeños tips. No, bueno, de pronto si ahorita nos queda un momentico, no creo porque ya nos quedan 15 minutos, les mostraría. Entonces, un ejemplo, en un taller que estamos desarrollando con ciertas poblaciones juveniles campesinas, es sobre identidad campesina. Tema aburrido. Vaya y entrevista a las personas mayores de la comunidad, pero lleve el celular. ¿Y cómo va a grabar? Configúrelo. Lo va a grabar en tantos píxeles, coja el celular de esta manera, venga, tenga cuidado, limpie la cámara, organice el micrófono, todo eso. Bueno, estamos haciendo un proceso formativo, y los chicos, motivación, herramientas útiles. Los chicos decían, mire, voy a grabar con mi celular, a ver, voy a hacer. Entonces también les enseñamos fotografía, vamos a hacer un plano cerrado. Y entonces, no, vamos a hacer un plano abierto, hagamos un picado, no, hagamos un contrapicado. ¿Verdad que si hacemos un contrapicado es para engrandecer a la persona? Y mire mi abuelito cómo se veía ahí. Abuelito, ¿y cómo era la tradición de Navidad cuando usted era niño? Y entonces ahí el niño, el jovencito, está súper conectado con el aparato tecnológico, pero el aparato tecnológico nos ayudó a que el niño hablara con el abuelito. Y después, bueno, ¿y qué hago con ese video? Venga para acá, mira. Entonces, tenemos que saber, hay plataformas de divulgación. Y entonces, ¿cuáles son las plataformas? La más conocida, dígale, todos, vamos a YouTube. Y entonces, ¿cómo se sube este video? ¿Y cómo hago para ganar likes? Y entonces,
Y entonces, y podemos ir haciendo cositas, así. Otro ejemplo, vamos a hacer programa de radio. ¿Y cuál va a ser el tema del programa de radio? La territorialidad, el territorio. Y entonces me voy a invitar a los 3 vecinos y voy a poner a grabar y después lo voy a editar y voy a hacer un podcast bien bonito. Estamos trabajando lo tecnológico, pero sin descuidar en ningún momento la formación popular, la formación campesina, la formación de nuestras comunidades. Bien. Bueno, voy a continuar para poder cerrar, porque en verdad, miren, si ven lo de la planeación, y yo dije, no, ellos no van a hablar, y ese tiempo me va a alcanzar mucho, en 1 hora vamos a hablar todo eso, nos gastamos las 2 horas, ¿sí ven lo que pasa con la planeación? Pero bueno, entonces, ¿cómo y para qué educar en escenarios rurales? Vamos a hacer una pequeña práctica, vamos a tener 5 minutos. Ustedes son muy pilos y lo que yo tenía planeado para 20 lo vamos a hacer en 5. ¿Sí? Vamos a pensar una intervención pedagógica en nuestros contextos. Ojalá, si este fin de semana ustedes van a tener un encuentro después de tanto tiempo de pandemia, ojalá si ustedes están pensando para algo de Navidad que viene en estos días, de una vez aproveche y lo comience a hacer. Entonces, vamos a hacer una triada acá. La primera triada, la didáctica. ¿Cuáles son los contenidos que le tenemos que poner cuidado a la didáctica? A ver, ¿quién me ayuda rápidamente? ¿Cuáles son los 6 elementos importantes de una planeación didáctica? La planeación, la adecuación, la motivación. Muy bien, ¿cuál otro? La enseñanza, la mediación y los útiles. 6 cosas, las van a tener presentes, ¿listo? Los tiempos, bueno, entonces esos 6 y le vamos a poner atención en esto, si quieren apúntelos porque no los había dicho, se me habían pasado. Los tiempos, miren los tiempos para la planeación, especialmente para la planeación. Los tiempos, los espacios, las intencionalidades, la población y los lenguajes. Lo repito, los tiempos, los espacios, la intención, la población y los lenguajes. Importantísimo. Características de la educación popular son 5, las acabamos de decir. Y finalmente van a elegir uno de estos saberes, uno de estos contenidos. Bueno, entonces puede ser el arte, puede ser la escucha, puede ser el territorio, pueden ser saberes ancestrales, puede ser el tema de mujer, puede ser el tema de infancia o puede ser el tema de ecología. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Que ustedes respondan esto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer yo una planeación de esto? Obviamente en 5 minutos no lo vamos a hacer. Obviamente en 5 minutos no lo vamos a lograr, ¿sí? Pero pensémoslo rápidamente, ¿sí? ¿Cómo podemos pensar, trabajar el arte con los adultos mayores de la comunidad? ¿Cómo podemos trabajar el tema de territorio con los más chiquitines, con los niños? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo necesitaremos para ello? ¿Cuántos espacios? ¿Sí? ¿Qué intencionalidad tendrá? Porque yo puedo hablar de territorio de muchas cosas, ¿sí? Ya sabemos que la población en este caso serían niños. ¿Y cómo son los lenguajes? Bien, entonces, mientras van ahí pensando, vamos haciendo un cierre. La invitación ya para cerrar y le doy la palabra a Darwin, es la siguiente. La planeación amerita escribir. Para planear necesitamos escribir. Para planear necesitamos encontrarnos. Para planear necesitamos creatividad. Bien, entonces, ¿cómo hacerlo? Se hace a partir de matrices, se hace a partir de documentos. Escribir las cosas.
Para nosotros la cuestión de la palabra es vital, fundamental. La palabra es sagrada, ¿bien? Pero muchas veces en la palabra se pierden cosas. La invitación a que toda práctica pedagógica, educativa, planeación, didáctica que hacemos es escrita. Darwin, te escuchamos. Bueno, hoy pues como aporte a cómo hacemos para cumplir con estas tres características que usted dijo, hace poco asistí a un curso de cerámica y el curso de cerámica era más que todo como de revivir lo ancestral, revivir lo cultural aquí en mi región, que aquí fueron los indígenas guanes. En cuanto a eso podía ser una muy buena estrategia para tratar de que los estudiantes y que nosotros como docentes también incrementemos este conocimiento sobre estos inconvenientes que estamos teniendo, de que se está dejando lo cultural, se está dejando lo ancestral, los aprendizajes de nuestros antiguos. Y de hoy me lleva esta pregunta, que la pregunta es, ¿cómo hacemos para que en el sistema educativo formal nosotros los docentes podamos cumplir con nuestro compromiso pedagógico, que es el de transformar pues nuestra sociedad, la cultura, sin que nos convirtamos en una gente que solamente exijamos nuestros derechos, sino que también podamos cumplir con nuestro deber pedagógico, que es el de transformar la cultura, transformar la sociedad? Gracias. Y mira que en lo que estás diciendo de la cerámica ingresarían, hay dos saberes, dos contenidos, el del arte, pero también el de los saberes ancestrales, ¿cierto? Ahí están las conexiones, ahí están las búsquedas, cómo conectar una cosita con la otra, lo estás diciendo, listo. Claudia, creo que quieres decir algo. Sí, señor. Pues yo soy profesora licenciada en preescolar, yo trabajo con los niños más pequeños, ¿sí? Y pues quería contar una experiencia, y es que de lo que tú hablabas, de lo de la didáctica, nosotros lo vivimos a diario, sobre todo en nuestras planeaciones. La planeación para nosotros es esencial porque nosotros trabajamos con base en proyectos de aula. Entonces nosotros tenemos como muy definido, ¿sí?, lo que es hacer una debida planeación, lo que es hacer una adecuación, tener una motivación hacia los niños, teniendo en cuenta los intereses propios de ellos, los métodos de enseñanza que vamos a utilizar, que vamos a implementar, y los útiles. Entonces, la propuesta pues que se podría dar, ¿no?, pues para enseñar y en la educación popular es trabajar en proyectos de aula. Como experiencia lo digo, cuando trabajé en un jardín infantil, uno de mis proyectos de aula tenía que ver con el campo. Entonces, escoger a los niños desde muy pequeños y empezar a generarles un acercamiento hacia estos entornos rurales, como para empezar a darle cierto reconocimiento a toda esta gente que está pues aislada, ¿sí?, que está abandonada pues por el gobierno. Y creo que partiendo de ese punto nosotros podemos generar una gran transformación en nuestros pequeñitos, acercarlos más hacia las vivencias y experiencias desde lo rural, utilizando la didáctica, utilizando el saber por medio de los proyectos de aula. Total, si nos damos cuenta, acá las ideas que se han dialogado sirven para lo formal y lo comunitario, ¿no? O sea, no estamos centrando la idea en una sola. Mas, sin embargo, yo sí considero que allí las metodologías sí deben variar. Hay algunas metodologías que funcionan, pero también creo que hemos caído como docentes en general en un vademecum. Entonces, oye, me voy a inventar algo súper novedoso, un juego de roles. Sí, algo súper novedoso, vamos a hacer, no sé, ahorita no se me ocurre nada. O sea, ya caímos y nos cuesta innovar, Entonces, creo que los procesos deben ir buscando nuevas formas, nuevos caminos, nuevas rutas para ir innovando en estos saberes.
Bueno, el tiempo es sagrado, no sé si hay alguna otra participación. ¿Qué más se les ocurre? ¿Cuál podría ser una última idea que se les ocurre ya para hacer un cierre de la sesión del día de hoy? ¿Alguno o alguna que de pronto nos quiera compartir? ¿Qué se le ocurre? ¿Puedo intervenir? ¿Me escuchan? Sí, Rafael, te escuchamos, dale. Bueno, yo trabajo en un colegio rural en el Sumapaz y nosotros hemos tenido la oportunidad de ir creciendo en la reconstrucción de los saberes que ha tenido la comunidad, estigmatizada desde lo político, desde lo social, desde lo económico, y con un olvido histórico, con una deuda histórica bastante grande. Pero la escuela de trascender más allá de eso, y hemos construido desde la experiencia de los maestros una cátedra institucional que la hemos llamado Cátedra de Sumapazología, pero que la estructura de la cátedra está orientada hacia la creación de esa cátedra, pero con un énfasis rural. Yo lo decía en la sesión anterior, la ruralidad se mide por pisos térmicos. A medida que tú cambias el piso térmico, cambias de paisaje, cambias de agricultura, cambias las culturas, cambias las formas de vivir. Son mundos diferentes. Pero si construimos una cátedra esencial que se permita analizar esas características de cada territorio, podríamos ir construyendo una cátedra rural por maestros rurales para rurales. Y creo que es una forma de resignificar todo ese conocimiento que se tiene en la ruralidad y que es desconocido para el sector urbano. Y otra cosa que se evidencia en eso es que la ruralidad es un mundo diferente. La ruralidad es una forma de vida diferente y no puede ser siempre paralelo a lo urbano, y mucho menos a la educación urbana. Y eso es más evidente en las pruebas de estado, donde hacen unas pruebas de estado a unos niños de lo urbano que tienen ambientes de aprendizaje desde que salen de la casa e inclusive en la misma casa, a una población de estudiantes campesinos que no tienen esos mismos ambientes de aprendizaje, tienen unos ambientes de aprendizaje completamente diferentes, pero que nunca son mencionados en una prueba estandarizada. Entonces, aquí desde los mismos sistemas de medida, desde la misma jerga para comunicarse, desde la interculturalidad que existe en este territorio. Entonces, es diferente a una urbana. Y uno mira las pruebas y son pruebas completamente urbanas en su elaboración. Entonces, ahí la esencia fundamental es la construcción de la cátedra y que proyecte a la creación de unas pruebas que puedan medir los conocimientos campesinos. Eso resignificaría el campo, porque la vida del campo no se puede pensar que se tiene que acabar, se tiene que resignificar y se tiene que valorar como lo que es, como la fuente de alimentos, como la fuente de cultura y de historia que tienen todos estos territorios. Muchas gracias. Y le agregaría de raíces, ¿no? Bueno, porque no. Sí, ahí tenemos que ver con la historia. O sea, y no negar nuestras raíces rurales. La cuestión histórica muy importante. Rafael, muchísimas gracias. Yo creo que estas palabras de Rafael nos sirven mucho para cerrar nuestra sesión del día de hoy. Agradezco y cerramos. Cerramos de la siguiente manera. Recordemos entonces, lo educativo tiene que ver específicamente con un fenómeno social al cual estamos expuestos en todo momento. No solamente nos educamos en la escuela o en la familia, sino nos estamos educando en todo momento. Lo pedagógico es la reflexión sobre el acto educativo. Es comprendernos, comprender al otro. ¿Sí? Y lo didáctico tiene que ver con la aplicación. ¿Cómo aplico? ¿Cómo genero un proceso de enseñanza-aprendizaje? La didáctica no tiene que ver netamente con la lúdica. Ay, es que esa clase no es didáctica porque no juegan. No. Tiene que ver con la planeación, con la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Me devuelvo acá un momentico. Quedamos entonces con
5 características propias de la educación popular: la lectura crítica y estructural de la sociedad y de la educación, la intencionalidad política transformadora, el empoderamiento de los sujetos populares en el camino de emancipación, la educación popular en búsqueda de afectar la subjetividad política, la realidad, y la búsqueda de metodologías coherentes. Y finalmente, pues que en el momento de pensar nuestros espacios educativos rurales, le apuntemos a esta triada. 1, la parte didáctica, la planeación de tiempos, espacios, intencionalidades, población, lenguajes, la parte de las características propias de la educación popular, y tener también muy presente que no podemos actuar en un proceso formativo sin un saber o sin un contenido, que en este caso propuse algunos, pero que los que tenemos para trabajar son demasiados. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. En el blog están mis datos, si no estoy mal, cualquier cosa que necesiten, material, discusiones, siempre a la orden. Les deseo lo mejor de lo mejor en este diplomado. Qué chévere la energía, la discusión y como lo dijo Judy, encontrar personas tan bonitas que están haciendo cosas tan similares en todas las partes de Colombia. Un abrazo para todos ustedes, para sus familias. Por favor, cuidémonos mucho y bueno, no tengo más que decir. Muchas gracias y buen camino. Muchísimas gracias, buena noche. Bueno, hasta luego, buena noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Compañeros y compañeras. Gracias. Profe, Feliz fin de diga, semana. comparte las diapositivas, por favor, profe. Sí, señor. Yo ya se las pasé al profesor Jairo, él me va a hacer